los Romanos en el capítulo 12. Y vamos a ver el versículo 2. Yo tengo dos versiones aquí, voy a leer en dos versiones para que lo podamos entender más. ¿Estamos listos? Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, dice de la siguiente manera: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice en la otra versión que tengo acá, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Quiero atraer su atención al pensamiento: transformados por la renovación de vuestra mente. Vamos a ver, dígalo conmigo: transformados. Otra vez, transformados por la renovación de vuestra mente. Podríamos decir por nuestra mente también, ¿verdad? Por la renovación de nuestra mente. Una de las cosas que Dios siempre ha deseado de su iglesia, una de las cosas que Dios siempre ha anhelado de la iglesia, es que la iglesia tenga una mente transformada. Es que la iglesia tenga una mente transformada. En toda la Biblia se encuentran referencias a que nos dejemos transformar. O sea, pues, es que venimos de un mundo con nuestros hábitos aprendidos, de un mundo en donde estuvimos en el pecado, en donde anduvimos haciendo cosas que no le agradaban a Dios y que nos acostumbramos a estar en ese tipo de vida. Entonces, cuando el Señor nos recibe a través de nuestro arrepentimiento, Él anhela que nosotros seamos transformados. Ahora bien, no se puede transformar nadie, ninguna persona puede ser transformada si primero no hay renovación de nuestra mente. Parece ser que tenemos un gran problema con la mente. Parece ser que nuestra mente vuela a pasos agigantados. Parece que Dios se interesa a través del Espíritu Santo de ver qué operación le hace a nuestra mente. Porque la mente trabaja velozmente. La mente solo espera que los ojos vean algo y la mente transforma todo. Son dos cosas que van juntos, porque lo que vemos, nuestros ojos, son una conexión con la mente. Inmediatamente que vemos algo, ahí mismo está ya siendo operado algún pensamiento por lo que vimos. De manera pues que, como venimos de un mundo lleno de tanto pecado, donde estuvimos en tantas cosas malas, entonces la mente viene viciada conforme a aquellos deseos engañosos. Por eso hoy Dios quiere que nuestras mentes sean transformadas. Es imposible ganar la victoria sobre la carne sin la transformación de nuestra mente. Imposible ganarle la batalla a la carne. ¿Cuántos me están escuchando? Lo voy a repetir: imposible ganarle la batalla a la carne sin la transformación de nuestra mente. Entonces, por eso Pablo en este capítulo nos habla específicamente de eso. Pero, ¿qué es la mente? La mente es el centro del intelecto humano. Cuando la Biblia habla del corazón, no crea que habla de este corazón.
Cuando la Biblia siempre que habla del corazón no habla de este corazón. Este es un carburador que se encarga de bombear la sangre por las venas, y para que haya movimiento en la sangre pueda haber vida, porque en un momento que se detenga un poquito se detenga la sangre, un momento que no circule la sangre, hay un paro y en ese momento muere la persona. La sangre tiene que estar circulando y está siendo bombeada fuertemente por este corazón. Pero la Biblia no habla de este corazón cuando menciona la Biblia al corazón, sino que habla de este corazón, la mente, el centro del intelecto humano. Aquí, Dios quiere que esto sea cambiado, que esto sea transformado, porque aquí es donde se anidan cantidades de cosas. Dice la palabra del Señor que esto aquí puede convertirse en taller de Satanás. Este pedacito aquí es la parte más importante de nuestra vida, la mente, porque transformando la mente podemos transformar la vida entera, pero sin transformación de la mente no hay transformación de todo lo demás. Por eso es imposible ganarle la guerra, ganarle la batalla a la carne si no hay transformación de la mente. A la carne solo se le puede ganar si dejamos que sea transformada nuestra mente. Hay muchos textos que enseñan directo o indirectamente la necesidad de esa transformación. Pablo, por ejemplo, aquí dice: no se amolden al mundo actual. Escuche esto. En esta versión dice: no se amolden. En la otra dice: no se conformen a este siglo. Dice: si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Dice: para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, pues, está diciendo: no nos adaptemos al mundo. Parece ser que ya nosotros, a los que ya hemos salido del mundo, ¿cuántos han salido del mundo? 3. ¿Cuántos están en el mundo? ¿Cuántos han salido del mundo? Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Amén. Eso dice la palabra, que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, porque de hecho no tenemos que hacer lo que el mundo hace. Entonces aquí dice: no se adapten, no se adapten, no se conformen, no practiquen, no hagan lo que el mundo hace. Muchos creen que lo más importante, hay quienes creen que lo más importante es acomodarse hoy a las modas. Incluso en las iglesias están pendientes de las modas, pendientes de qué va saliendo para irlo también usando. Y eso sería como conformarse a las modas de este tiempo, a la práctica común, a algo que es aceptable ante la sociedad. Mucha gente quiere acomodarse a lo que es aceptable en la sociedad. Fíjense que hasta usan estos lemas, se los voy a mencionar. Usan estos lemas, dicen ellos: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Oiga eso, usan estos lemas: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Luego usan otra que dice: aullar con los lobos y cantar con los gorriones. En otras palabras, puede ser lobo, pero puede ser gorrión. Para la sociedad no importa. Por ejemplo, para la sociedad no importa si hacer lo que los demás hacen. Pero para nosotros no se aplica, porque no podemos ir a donde quiera que vayamos y hacer lo que la gente hace, porque la gente hace de todo, pero nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y por eso es que mucha gente nos aborrece y no nos quiere y nos miran mal, se burlan de nosotros porque no hacemos lo que ellos hacen. Se burlan en el colegio de los jóvenes cristianos porque los jóvenes no hacen lo que ellos hacen. Se burlan en el trabajo de los hermanos porque los hermanos no hacen lo que hacen sus compañeros no cristianos. Porque los hermanos han dado testimonio ahí, los hermanos han presentado a Jesús como su Señor, y eso ahora les hace a ellos mantenerse en una posición de una persona transformada. El mundo, fíjese qué interesante esto, el mundo persigue a los mejores y a los peores.
¿Qué quiere decir eso? El mundo persigue a los mejores y a los peores. A los mejores porque ellos se han esforzado para llegar a ser mejores. Entonces el mundo persigue ese tipo de personas. Y a los peores, ¿por qué los persigue? Porque también ellos se han esforzado por ser los peores. No se conformaron con ser medios malos. Quisieron ser los más malos. Como los que son buenos quisieron ser los más buenos. Queremos ser mejores. ¿Cuántos quieren ser mejores? Entonces el mundo y el diablo persigue a estos dos grupos. A los que están intermedios no les interesa al enemigo, porque esos son tibios. Y los tibios son vomitados. Los tibios no le preocupan al enemigo. Los tibios para el enemigo son como quien dice, ya los tengo en la bolsa. Pero los que quieren ser mejores y buscan a Dios para mejorar, los que quieren hacer mejor las cosas para Dios, esos son perseguidos. Pero bendito sea Dios, que el que está con nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Fíjese que en las mismas cárceles, yo estuve en una cárcel. El Señor me llevó a una cárcel a predicarle a gente mala, asesinos y de todo que habían ahí. Toda una noche les prediqué y se convirtieron 13 de los asesinos que habían ahí. Y en una misma cárcel podemos tener criminales, pero ladrones, pero también podemos tener gente buena. Porque hay gente en las cárceles que están ahí porque los confundieron, porque los incriminaron. Como en el caso, por ejemplo, de Pablo y Silas. Pablo y Silas los metieron presos y estaban con otros reos ahí, con otros presos, que aquellos sí habían hecho cosas malas. Y Pablo y Silas estaban ahí presos por predicar el evangelio. Pero ahí estaban, en la misma cárcel. En una misma cárcel pueden haber ladrones y criminales, pero también pueden haber gente buena, como en el caso de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Por ejemplo, en el Calvario, si ustedes se acuerdan, en el Calvario crucificaron a 2 malhechores al lado de Jesucristo. 2 malhechores, pero Jesús también estaba crucificado entre aquellos malhechores. Entonces, nótese que pueden haber 2 malos ahí, pero también hay uno bueno entre ellos. Entonces, como hijos obedientes de Dios que nosotros somos, dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En otras palabras, aquí ahora Pedro nos está diciendo lo mismo que dice Pablo: no se conformen a los deseos que antes teníais. Antes nuestros deseos eran pecaminosos. Antes nuestros deseos eran siempre hacer lo malo. La Biblia dice que la gente de aquel tiempo, los antediluvianos, por ejemplo, sus pensamientos eran de continuamente hacer el mal. Y por eso fue derramada la ira de Dios sobre ellos y vino el diluvio. Entonces, cuando habla la Biblia de conformarse, en el hebreo aparece una palabra que se dice schematizo. Esa palabra significa conformarse. O sea, indica también dar la misma figura o apariencia de otro, o conformarse a lo que es otro, o hacer lo que otro hace. Ese verbo tiene como referencia más especial aquello que es transitorio. Es como algo que es transitorio, algo que es mutable, algo que es inestable. Eso quiere decir no estar seguro de que nuestra mente tiene una posición ya radical de delante de Dios. Pues si no ha sido transformada la mente, no puede ser radical para Dios. Entonces, la forma del mundo es transitoria. La forma del mundo, de que vive el mundo, es inestable, es pasajera, porque es una cuestión de apariencia. Y ese mundo pasa, y todos los que practican las cosas del mundo pasan, mas los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Quiere decir entonces que no nos debemos de conformar al mundo, no nos debemos de parecer al mundo, no debemos de practicar las cosas que el mundo practica. Tenemos que mostrar la diferencia, tenemos que demostrarles que nosotros somos diferentes,
que hay un Dios que hizo algo maravilloso, que hay un Dios que nos transformó, que hay un Dios que nos cambió, que se llama Jesús de Nazaret. Él lo hizo allá en la cruz del Calvario a favor de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es necesario permitirle al Espíritu Santo una transformación. ¿Sabe por qué? Mire, estamos en los últimos tiempos. Yo no sé si ustedes han visto las noticias. Hay una noticia que está sonando mucho, que ahorita mismo en Israel, el Congreso de diputados de Israel en la presidencia que hay ahora mismo, están tratando de hacer pasar una ley que tiene que ver con los cristianos. La ley es que no permitir que nadie hable en el nombre de Jesús allá en Israel. De por sí ya los israelitas, los judíos, rechazan a Jesús. Y ahora que se han levantado varias iglesias evangélicas ahí en Israel, y hay mucho evangélico ya, ahora les quieren prohibir predicar en el nombre de Jesús. Pueden predicar en el nombre de cualquier otro, menos en el nombre de Jesús. Y si esa ley se aprueba, entonces los hermanos, la iglesia evangélica en Israel va a tener graves problemas. Una persecución se avecina allá para los hermanos en Israel. En este momento dicen que hay centenares de hermanos en las calles haciendo protesta contra esa ley, tratando de que no vayan a aprobarla, porque vendría un problema grave para la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es necesario que realmente hoy, en este tiempo, permitamos al Espíritu Santo nos cambie, nos transforme, para que seamos verdaderamente hijos de Dios, porque mientras no haya una transformación de nuestra mente, no le podemos ganar a la carne, no podemos ganar la batalla a la carne. Vamos a continuar en nuestros deseos y en nuestras pasiones y en nuestras malas cosas, porque mientras no haya transformación de esta parte, sigue el hombre natural, sigue la mujer natural, y eso peligra, porque cuando vengan estas leyes, cuando venga la persecución, cuando vengan los problemas, no va a poder decirle que no al enemigo, no va a tener fuerza para soportar la presión de la prueba, va a ceder fácilmente y se va a ir con el anticristo. Por eso la iglesia debe de buscar y debe de meterse con insistencia a buscar más y más del Espíritu Santo, para que sea Él quien renueve y cambie nuestra mente, y así sea cambiado todo nuestro ser, toda nuestra vida. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Por eso 1 Corintios 7:31 dice: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. En otras palabras, está diciendo que los cristianos deben de vivir en este mundo como si no estuvieran en el mundo. Hace un ratito dije, estamos en el mundo, pero por fe y espiritualmente creemos que no somos del mundo. ¿Cuántos no son del mundo? Levanten la mano los que son del mundo. Los que no son del mundo. O sea, pues, que ya nos apartamos del mundo de pecado. Vivimos aquí, pero ya no practicamos lo que practica el mundo. ¿Cuántos le alaban en esta hora al Rey de Reyes? Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Y Juan escribe en su capítulo 2, versículo 1, escribe estas palabras para nosotros. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan se vio en la necesidad de escribirnos esto, porque sabía Juan, por la revelación del Espíritu Santo, que mucha gente en la iglesia iba a estar con el problema de que va a estar en la iglesia, pero no va a estar transformada su mente. Va a estar en la iglesia, pero sus pensamientos van a ser maquiavélicos. Va a estar en la iglesia, pero sus pensamientos van a andar siempre de continuo pensando en el mal. Entonces dice Juan: hijos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, pues, está interesado en que haya un cambio.
Pero si alguno ha pecado, dice, si alguno ha estado cometiendo pecado, entonces arrepiéntase, reconcíliese, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo todavía. Pero viene tiempo que ya no va a estar Jesucristo. Viene tiempo ya no va a haber oportunidad, y el que no haya sido perdonado, el que no se haya acercado al Señor, va a tener graves problemas, las consecuencias van a ser fuertes. El mundo, entonces, podríamos decir que el mundo no tiene una forma permanente. El mundo no es algo estable, el mundo no es algo provechoso. El mundo tiene problemas, o sea que su forma es de pura apariencia. El mundo tiene una forma, pero de pura apariencia. Hablando de la gente que está en el mundo, solo vive de apariencia, es inestable. Hay insensatez, se han conformado a lo pasajero, se han conformado a lo inestable. La iglesia no se tiene que conformar a lo inestable. La iglesia no se tiene que conformar a lo pasajero. Nosotros sabemos que hay algo más grande para nosotros. Nosotros sabemos que hay una patria celestial. Sabemos que hay una casa no hecha de mano de hombre más allá del sol. Sabemos que Dios tiene moradas permanentes para nosotros. Sabemos que Él fue a prepararnos un lugar, y Él vendrá otra vez y nos tomará con Él y nos llevará a ese lugar. Por eso no nos acoplemos al mundo. Salgamos de practicar cosas del mundo y pongámonos a hacer la obra y la voluntad del Dios que vive, reina y permanece para siempre. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Pablo continúa diciéndonos entonces: no se conformen, sino que transfórmense. El Espíritu Santo efectúa la transformación a través de su palabra. ¿Cómo podemos ser transformados de nuestra mente? Solo a través de la palabra. Lo único que puede transformar la mente, lo único que puede sacar la basura, la escoria que puede haber en la mente de una persona, es la palabra. Porque dice que la palabra es una espada aguda. Dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una palabra, es una espada que parte lo que no está bueno en la mente y lo saca y deja lo bueno en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Es la palabra la que nos convierte. Solamente por su palabra podemos convertirnos. Dice Lucas 8:11 que esta pues es la parábola de la semilla. Y la semilla, dice, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una semilla que se siembra, y se siembra en la mente. Cuando dice la Biblia en el corazón, está hablando de este corazón. Dice: se siembra en este corazón la mente, y es en la mente donde la palabra está haciendo obra, y ahí es cuando germina, y ahí es cuando la semilla da a luz un fruto o una nueva planta. Entonces es la misma palabra la que nos convierte. En Corintios 4:15, 1 Corintios dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo está diciendo: yo me gané para Cristo Jesús miles de personas, pero a través del Evangelio. El Evangelio es la palabra. Es la palabra la que hace que la gente se convierta. Es la palabra que hace que la gente se decida. Por eso es importante enseñar la palabra. Por eso se debe de trazarla bien y llevarla bien trazada al corazón de la gente, porque es lo que puede cambiar, es lo que puede transformar, es lo que puede convertir, y es la que nos puede salvar. La palabra llegando a nosotros y bien entendida. Pedro dice en 1:23-25, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. O sea pues que nosotros renacemos. Hay un nuevo nacimiento, de una simiente que no es corruptible, sino de una incorruptible. Y es por medio de la palabra que permanece para siempre que nosotros volvemos a nacer. Necesitamos volver a nacer. Cuando hay un cambio de mente es cuando la persona vuelve a nacer, y a eso se le llama el nuevo nacimiento. Toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada.
cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la palabra que se nos ha anunciado, fue la que nos convenció, fue por la que nosotros un día le recibimos al Señor, fue por la que un día nosotros obtuvimos cambio, porque de alguna manera algún cambio tiene que haber habido ya en nosotros, alguna cosa tiene que haber sido transformada ya en nuestra vida, porque no creo yo que alguien que haya recibido a Cristo no esté tratando de dejar cosas que antes estaba haciendo. Quizás está dejándolas poco a poco, algunos van paulatinamente, están entrando en el proceso de la santificación, pero lo importante es que siga adelante y que siga adelante, que entre más escuche la palabra y entre más aprenda de la palabra, más se va a ir siendo transformado y cambiado, y cuando Cristo venga, hallará una iglesia transformada. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Entonces, de esa misma manera también hace la transformación espiritual en nosotros, internamente como externamente. Mire, nunca vaya a agarrar usted aquellas frases que hay gente que dice que Dios lo que quiere es el corazón, que Dios lo que quiere es el alma y que lo demás no importa. No vaya a agarrar eso ni lo vaya a aprender, porque no es cierto. Dios nos quiere a nosotros en cuerpo, alma y espíritu. Dios los quiere completamente todo nuestro ser. Si solo fuera el corazón, eso sería fácil, sería diferente, pero Dios nos quiere completos. Por eso es que la transformación de nuestra mente es operada no solamente internamente, sino también externamente. Hay una metamorfosis externamente, hay un cambio externo en nosotros. Aquella gente que antes no tenía pudor ni modestia, hoy ya piensa. Aquellas personas que antes hacían con su cuerpo cosas que eran ridículas, ahora lo piensa. Hasta para vestirse, hasta para ponerse una ropa, lo piensa. Busca algo que no vaya a darle una mala imagen al evangelio que ha venido a su vida. Siempre está pendiente de que lo que hace, lo que se pone, o como anda, o como habla, sea algo que no ponga en vergüenza al evangelio. Esas son las personas que han tenido un cambio interno, pero que también han tenido un cambio externo. Eso se llama metamorfosis. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Entonces, en Mateo 17:2 dice la Biblia que Jesús se apareció con Moisés y Elías, y a eso se le llama la transfiguración. Pero algunos escritores le llaman a eso también la transformación. Ahí se pudo ver en esa transformación de Jesús, Elías y Moisés, que ellos vinieron, estuvieron ahí, los vio Pedro, creo que los vieron los discípulos, y estaban con un cuerpo transformado, hablando de la parte externa. Dice que irradiaban luz. Dice que su cuerpo, su ropa era blanca y irradiaba luz. Y esa es una enseñanza acerca de cómo tenemos que ser por fuera nosotros. Nosotros también dice la Biblia que tenemos que ser luz. Amén. Tenemos que ser luz en este mundo. Tenemos que ser sal que le da sabor a las cosas de esta vida. Tenemos que ser la luz que alumbra el camino para la gente que no tiene a Cristo. Pero como iglesia, para hacer eso necesitamos ser transformados de nuestra mente. También es interesante e importante observar a través de la palabra el contraste que hay entre la forma del mundo, o sea, la apariencia pasajera, la apariencia inestable, a la forma de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no es inestable. Un verdadero cristiano no es pasajero. Un verdadero cristiano tiene fundamento. Un verdadero cristiano es diferente a su vida. Por eso Pablo en 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En otras palabras, Pablo hablaba de eso con la idea de exponerse a esa transformación aún ante la muerte.
O sea, pues, que porque lo amenazaran a morir, Pablo no iba a volver atrás. Porque lo amenazaran con meterlo en la cárcel, él no iba a volver a lo de atrás. Él estaba dispuesto, por eso dice que no importaba si esta casa, esta morada terrestre se deshacía o se moría. No importaba, él sabía lo que tenía ya con Dios. Entonces, vienen tiempos en donde va a haber que ser valientes y que vamos a tener que rechazar cualquier cosa que nos quieren obligar a hacer por guardar nuestra forma original que Dios quiere que tengamos, no la forma común. La forma común es como anda toda la gente. La forma común es como anda todo aquel que no tiene a Cristo, que está dispuesto a hacer lo que sea en el mundo, que no le interesa respetar a alguien, que si le ofrecen una cerveza la agarra, que si le ofrecen un cigarro lo agarra, que si alguien lo mete en una mala plática participa, y que si hay que contar chistes colorados los cuenta, pero viene a la iglesia. Yo quiero decirle que esa persona todavía no tiene transformada su mente. ¿Cuántos alaban al Rey en esta hora? ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Aleluya, aleluya. Entonces, solamente por medio de la renovación de nuestra mente podemos obtener también entendimiento. O sea, pues, necesitamos que se renueve nuestra mente para adquirir entendimiento, para adquirir conocimiento. Hay gente que dice, yo leo pero no entiendo. Yo quisiera poder discernir. Yo quisiera entender lo que leo. Si no hay una mente transformada, no va a entender nunca jamás. Si la mente todavía está llena de cosas de este mundo, de basura de este mundo, entonces no va a poder entender ni va a poder discernir lo santo de Dios. Ejemplo, si la mente está llenándose de pornografía, por ejemplo, si la mente está ocupada con esa basura, imposible que pueda entender la palabra cuando la lee. El discernimiento de la palabra viene cuando hay una mente transformada. Si hay una mente transformada, va a poder digerir la palabra. Si no, no va a poder digerirla. Y ahí se puede notar cuando mucha gente nos ha dicho, es que yo no entiendo. Pero es que ¿cómo va a entender? Si no hay espacio en su mente para que entre lo santo. Porque esa mente está llena de cosas que no le agradan a Dios. De cosas que de repente miramos, de repente que pensamos, de cosas que llenan nuestras ideas. Entonces es por medio de la renovación que viene nuestra habilidad de entender. O sea que la renovación de la mente es efectuada por la palabra. Si leemos la palabra más que cualquier otra cosa, va a ir limpiando la mente. Si leemos la Biblia y atesoramos la Biblia, nos aprendemos la Biblia, entonces va a ir sacando lo sucio que está ahí. Pero si le dedicamos más tiempo a la tele, más tiempo a los celulares, más tiempo a las cosas de este mundo y menos a la palabra, nunca va la mente a ser transformada. Necesitamos dejar tiempo para leer, tiempo para aprender, tiempo para estudiar de la palabra del Señor. Por lo tanto, mire la misión de Cristo. ¿Cuál fue la misión de Cristo al venir a esta tierra? Fueron dos prácticamente. Una fue enseñar y la otra predicar. Eso fue toda la misión de Cristo. Nosotros estamos involucrados en un montón de cosas y por eso no hay tiempo, pero no hay espacio, no hay cómo hacer para dar una enseñanza. No me queda tiempo ni de preparar, porque casi no leo la Biblia, peor que vaya a preparar un tema. Casi no leo la Biblia, peor que vaya a preparar una prédica. Entonces, cuando Jesús nos da el ejemplo de que su misión fue enseñar y predicar y nada más. Esa era su misión, enseñar y predicar. Juan predicaba también. Ustedes recuerdan que Juan predicaba, Jesús predicaba. Los 12 discípulos predicaban, también los 70 los mandó de 2 en 2 y predicaban. También envió a los 12 y los 12 también predicaban. Envió entonces a los 12 a evangelizar el mundo y fueron ellos a evangelizar al mundo. O sea pues que los hermanos perseguidos también en aquel tiempo que hubo persecución por causa del nombre de Jesús,
ellos también iban por todas partes y donde quiera que iban anunciando el Evangelio, porque en sus mentes estaba solamente eso, predicar el Evangelio. Por eso Hechos 4:8 o Hechos 8:4 más bien dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando y predicando el Evangelio. En otras palabras, no había tiempo para detenerse a pensar en otras cosas. No había tiempo para detenerse a ver otras cosas. Ellos donde iban predicando, iban anunciando la palabra del Señor. Esa gente tenía su mente transformada, tenía su mente cambiada totalmente. Cristo trajo al mundo una nueva enseñanza, la enseñanza del Padre. Él trajo la enseñanza del Padre, se la trajo a los apóstoles. Y estos, guiados por el Espíritu Santo, se la entregaron al mundo entero. Hoy el mundo entero puede disfrutar y saborear una enseñanza que trajo Jesús a esta tierra. Todos nosotros la podemos disfrutar, pero es a través de permitirle a Él, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, que transforme nuestra mente. Así es de que, entonces, el Evangelio se dirige hacia el corazón del hombre, pero está hablando de este corazón. El creador del hombre es el autor del Evangelio, Jesucristo, porque Él estuvo en el momento de la creación del hombre. El Evangelio es apropiado o especial para la mente del hombre. El Evangelio es especial para la mente del hombre. Lo necesita. La mente del hombre es como una esponja que cuando viene el Evangelio lo recibe fácilmente, porque tenemos esa habilidad creada de Dios en nosotros. Por lo tanto, hay varios aspectos entonces de esa transformación que Jesús nos dio a través de la palabra. Por ejemplo, cuando somos transformados hay un nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Cuando hay una mente transformada es porque hemos nacido de nuevo. Juan escribió y dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire qué interesante. Hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es nacer de una simiente incorruptible, que es la simiente de Jesús. Por eso es que Nicodemo no entendía eso. Y dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estaba hablando entonces de dos cosas: ver el reino y entrar en el reino. Y solo cuando hay una mente transformada podemos ver el reino. Solo cuando hay una mente transformada podemos entrar en el reino. De manera pues que no hay que engañarnos a nosotros mismos, viviendo como nosotros queramos vivir, creyendo que estamos engañando a Dios y a los que nos dirigen. No podemos engañarnos. Nos estamos engañando nosotros porque a Dios no lo estamos engañando. Dios sabe todas las cosas. Y el problema es que se nota cuando estamos engañándonos a nosotros mismos, porque no podemos ver el reino de Dios. No podemos ver, y si seguimos en esa forma, dice el versículo, que tampoco vamos a entrar al reino de Dios. Es necesario entonces la transformación de nuestra mente. Es necesario entonces el cambio de nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos creen que es necesario ser cambiados? Voy a concluir con esto. Espero que esto lo entendamos. El pueblo de Dios son los imitadores de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Dice que tenemos que ser imitadores de Dios. Y si somos imitadores de Dios, seremos como es Dios. Dice, vamos a poseer las mismas cualidades, vamos a poseer las mismas características. No somos semejantes a Dios quizás en poder, pero sí somos semejantes a Dios en carácter, en lo que hacemos, porque Él ya se nos ha revelado. Mire lo que dice Juan acerca de eso.
El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Mire qué tremendo. Nosotros no le vimos, pero le creemos. Amén. Y somos más bienaventurados por haber creído en Él y aún sin haberle visto. Dice, como Cristo demostró al Padre en su vida, nosotros debemos demostrar a Cristo en nuestras vidas. Cristo de quien dio testimonio fue del Padre. Nosotros de quien tenemos que dar testimonio es de Cristo. Que Cristo sea reflejado en nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Debemos de imitar a Pablo. Dice, como él también imita a Cristo. Dice en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Pablo dice que seamos imitadores de Él porque Él es imitador de Cristo. Está correcto. Es importante imitar a alguien que imita al Señor. Ser como alguien que es como el Señor, eso es importante. Para que todos, dice, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, deben ser transformados de su mente. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Necesitamos ser transformados de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros ideales. O sea, pues, no son personas distintas, pero son uno. Somos bastantes en este momento, pero tenemos que estar en una misma mente, como un mismo cristiano, como un mismo evangélico. Esos, dice la Biblia, son los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que nosotros sigamos su ejemplo. Debemos imitarlo a Él. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder del Espíritu del Señor. En otras palabras, tenemos que procurar ser como Él es, andar como Él anduvo y hacer lo que Él hizo. Si nosotros procuramos eso, habremos logrado la transformación de nuestra mente. Así es que termino con lo que dice Pablo desde el principio. Dice, no se amolden a este mundo, no se acostumbren a este mundo actual, sino que permitan, dice Pablo, que sus pensamientos, que su mente sea transformada mediante la renovación, aleluya, de lo que el Espíritu va a hacer en nuestra mente. Va a renovar nuestra mente y nos va a cambiar y nos va a transformar, y de esa manera sabremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nos queda poco tiempo ya en esta tierra y ya no debemos de estar esperando solo escuchar palabra motivacional. Necesitamos volver a la doctrina. La doctrina es la que nos cambia, la doctrina es la que nos transforma, la doctrina es la que nos hace personas diferentes, porque Cristo viene a llevar una iglesia no tanto motivada, porque motivada puede estar en emocionalismo, pero sí viene a llevar una iglesia cambiada, una iglesia transformada. Dice que no tenga manchas ni arrugas, una iglesia bien lavada, una iglesia bien purificada. Él viene pronto, preparémonos, porque muy pronto viene por su iglesia y nosotros somos su pueblo. ¿Cuántos son el pueblo del Señor aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos han cambiado ya su mente? ¿Cuántos tienen sus pensamientos diferentes ya? ¿En cuántos hay una mente renovada ya? Mire qué tremendo cuando no hay una mente renovada. Ya voy terminando aquí. Le digo a un hermano que vive allá cerca de mi casa que él dejó de congregarse y él es buen albañil, y le digo, hermano, estoy buscando ayuda para
para ir a trabajar allá a la montaña, al sur. Hermanos que quieran hacer algo por la obra de Dios. Y me dice, yo voy, me dice. ¿De veras? Sí. Ok. Entonces ya dejo su cúpula. Lo llamo ayer y le digo, hermano, estamos listos. Nos vamos. Y me dice, solo una cosa me faltó preguntarle, me dice. ¿A cómo va a pagar el día? Me dice. Entonces le digo, yo le dije que quería personas que me quieran ayudar a trabajar en la obra. Los que trabajamos en la obra, le digo, no cobramos. Ah, no, me dice, entonces no. Así no puedo ir, me dice. Y él está sin trabajo, él ahorita tiene como un mes de no trabajar, no está haciendo nada. Los días que vienen ahorita son días que no va a poder tampoco trabajar. Y le hubiera ido bien allá, porque yo al final siempre les doy una bonificación. Y se va a quedar. Le dije, pues no, quédese. ¿Por qué? Porque no tiene una mente clara de que lo que hacemos para Dios es para Dios. Amén. Allá hay más de 20 hermanos esperándome y no están pensando que van a recibir un pago. Tienen la mente puesta en que vamos a hacer una obra para Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es de que dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestra mente, nos ayude, que ya no seamos como los demás, comunes, no, que ya no seamos como antes, que ahora seamos diferentes. Vamos a pararnos y vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que cambie nuestros pensamientos. Vamos a pedirle que cambie nuestras mentes. Si todavía hay pensamientos que no están acorde a lo que Dios quiere, digámosle, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, hazme una nueva criatura. Dígale, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero renacer, aleluya. Quiero renacer por el Espíritu. Quiero que me transformes. Empiece a orar en esta hora. Dígale, Señor, yo quiero ser, aleluya, ser un instrumento útil. Yo quiero servirte. Dígale, Señor, yo quiero servirte con agradecimiento. Yo quiero agradarte a ti, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy la gloria y te doy la honra por la iglesia que tú has cambiado, por la iglesia que tú has transformado, por aquella iglesia que ya no es la misma de antes, por aquella iglesia que ahora tiene una mente nueva, aleluya, que sus pensamientos son buenos, que sus pensamientos son acorde a tu voluntad, que ya no están pensando solo en sí mismos, que no están pensando solo en lo material, que no están pensando solo en las cosas de esta tierra, sino que han puesto la mirada en las cosas de arriba. Porque arriba es donde está, Señor, la patria que tú fuiste a preparar para nosotros. Señor, te doy gracias por aquellas personas que su mirada la han quitado, aleluya, de los bienes de esta tierra y la han puesto en los bienes que hay allá en el cielo. Gracias, Señor, porque solo tú puedes hacer esa obra, porque solo tú puedes cambiarnos, porque solo tú puedes poner, Señor, esa diferencia en nosotros. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Jesús, en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Renuévanos, Señor. Necesitas, sí necesitas, Señor. Necesitas ser cambiado, Señor. Una transformación, Señor. Porque todo, aleluya, una renovación, Señor, dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, Señor. Dígaselo a Él en esta noche. Dígaselo, dígaselo. Porque todo lo